Y claro, le predico, no le predico, no le mantequilla, ¿no? Si no como mantequilla. Te voy a comprar un pan de rico y si pan con mantequilla y esa paga que tú tienes. Haribolo. Haribol Prabhu, Haribol a todos, un abrazo. Hare Krishna. Haribol. Haribol, Anavad, Hare Krishna. Pan. Robot Beta, entonces, si quieres, arrancamos. Jay Prabhu, aunque no me acuerdo dónde andamos en el 11, ¿no? Sí, estamos justo empezando el 11. Ahora tengo un néctar de la devoción de los pequeños, espero que no sea muy resumido. Pero te va a alcanzar, creo, ¿no? Debe tener por lo menos unos 12 capítulos y más. Es el de tapa dorada. Allá. Pero tienes el capítulo que dice aspectos del servicio trascendental, ¿no? Claro. Está muy bien ese. Creo que sí, Prabhu, tengo aspectos del servicio trascendental. Sí. Está bien. Okay. Es completo, Prabhu. ¿Ah? Es completo, solamente está deshojando el libro. Ya, por Ya si comienzo, acaso, entonces. este capítulo son solamente como 3 hojas, ¿no? 2 hojas y una llana, y un poquito más.
si termina en servir a árboles tales como el de Tulacio. Sí, correcto. Entonces estamos bien. Ya comenzamos entonces. Sí, Prabhu, por favor. Jai Prabhu. Ramati Miranda Jananjana Salate Chakirumuritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Urapaitarishna Padaya Parishniti Nami Gurvan Sanjaya Patitina Sanjaya Dasi Krishna Pranata Tayasri Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El néctar de la devoción, capítulo 11, aspectos del servicio trascendental, servidumbre. En la opinión de los karmis trabajadores fruitivos, se llama servidumbre el ofrecimiento de los resultados del karma, pero de acuerdo con los Vaishnavas acharyas como Rupa Goswami, servidumbre significa estar ocupado constantemente en alguna clase de servicio al Señor. En el Skanda Purana se dice que aquellos que están apegados a las actividades rituales, a las 4 órdenes de la vida social y a las 4 órdenes de la vida espiritual, se les considera devotos. Mas cuando los devotos se ocupan realmente en ofrecerle servicio directamente al Señor, deben ser considerados Bhagavats o devotos puros. Aquellos que se dedican a las actividades fruitivas o a los deberes prescritos de conformidad con las 4 órdenes de vida social y espiritual, no son realmente devotos puros, pero aún así, puesto que ellos le ofrecen el resultado de lo que hacen al Señor, se les acepta como devotos. Cuando alguien que tiene tal deseo, cuando alguien que no tiene tal deseo, sino que actúa espontáneamente por amor a Dios, a tal persona se le debe aceptar como devoto puro. Todas las almas condicionadas que se han puesto en contacto con el mundo material están más o menos deseosas de enseñorearse de la naturaleza material. El sistema del Varnashrama y los deberes prescritos por este sistema se encuentran planeados de tal manera que el alma condicionada pueda disfrutar en el mundo material de acuerdo con su deseo de complacer los sentidos y al mismo tiempo elevarse gradualmente a la comprensión espiritual. En estos deberes prescritos del Varna y el Ashram hay muchas actividades que pertenecen al servicio devocional en conciencia de Krishna. Aquellos devotos que son jefes de familia adoptan las ceremonias rituales védicas, así como también los deberes prescritos del servicio devocional, debido a que ambos tienen como fin la satisfacción de Krishna. Cuando los devotos que son jefes de familia ejecutan algunos de los deberes rituales védicos, lo hacen para satisfacer a Krishna, tal como hemos discutido previamente. A cualquier actividad encaminada hacia la satisfacción de la suprema personalidad de Dios se le considera servicio devocional. Srila Rupa Goswami da la descripción de aquel que está apto para dedicarse al servicio devocional. Él dice que las personas que son neófitas y que han desarrollado un poco de amor por Dios no se interesan en proporción a su devoción en las actividades que se ejecutan para complacer a los sentidos. Pero si aún así hay alguna atracción por las actividades cuyo fin es complacer los sentidos, entonces el resultado de tales actividades debe ofrecerse a Krishna. A esto también se le llama actividad en el servicio del Señor, con el Señor como el amo y el trabajador como el sirviente. En el Naradiya Purana hay una explicación sobre la manera en que esta servidumbre es trascendental. Allí se dice que a una persona que constantemente se ocupa en el servicio devocional con su cuerpo, su mente y sus palabras, o incluso a una persona que no está en verdad ocupada, sino que simplemente desea hacerlo, se le considera liberada. El servicio devocional por amistad. El servicio devocional por amistad puede dividirse en 2 categorías. Una, cuando se actúa como sirviente confidente del Señor, y la otra, cuando se actúa como bienqueriente del Señor. El devoto tiene confianza en el servicio devocional al Señor, sigue sistemáticamente las reglas y regulaciones con fe
en que alcanzará la plataforma de la vida trascendental. El segundo tipo de amistad devocional consiste en convertirse en un bien queriente de la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita se dice que el Señor acepta a un predicador como el sirviente más querido. Quien quiera que esté predicando el mensaje confidencial del Gita a la gente en general es tan querido por Krishna que nadie puede igualársele en la sociedad humana. En el Mahabharata, Draupadi dice: mi querido Govinda, tu promesa es que tu devoto nunca puede ser vencido. Yo creo en esa afirmación, por consiguiente, yo simplemente recuerdo tu promesa en toda clase de tribulaciones y así vivo. El significado es que a Draupadi y a sus 5 esposos, los Pándavas, su primer hermano Duryodhana, así como también otras personas, los pusieron en severas tribulaciones. Esas tribulaciones fueron tan severas que incluso Bhishmadev, quien era tanto un brahmachari toda su vida, como también un gran guerrero, solían algunas veces derramar lágrimas pensando en ellos. Él siempre se sorprendía de que, si bien los Pándavas eran tan virtuosos y Draupadi prácticamente la diosa de la fortuna, y si bien Krishna era su amigo, aún así tuvieron que soportar tales severas tribulaciones. Aunque sus tribulaciones no eran ordinarias, Draupadi no se desanimaba. Ella sabía que, debido a que Krishna era su amigo, finalmente ellos serían salvados. Una afirmación similar existe en el 11º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 2, verso 57, en donde Hari, el hijo del señor del rey Rishava, se dirige a Maharaj Nimi: mi querido rey, se le llama devoto de primera clase a una persona que nunca se desvía, ni siquiera por un momento, de la ocupación en el servicio a los pies del loto de la persona suprema, ocupación que tratan de conseguir hasta los más grandes semidioses como Indra, con la convicción firme de que no existe nada que sea más digno de adoración ni más deseable que esto. Sri Rupa Goswami dice que un devoto neófito que simplemente ha desarrollado un leve amor por Dios es ciertamente un presunto candidato para el servicio devocional. Cuando él se fija firmemente en dicho servicio devocional, esa posición asegurada llega a ser parte confidencial de su servicio devocional. Algunas veces se observa que un devoto puro se acuesta en el templo del Señor a fin de servirlo como amigo confidente. Ese comportamiento amistoso de un devoto se puede aceptar como raganuga o espontáneo, aunque de acuerdo con los principios regulativos, nadie puede acostarse en el templo de la Suprema Personalidad de Dios. Este amor espontáneo por Dios puede clasificarse como servicio devocional por amistad. En cuanto a la rendición completa de sí mismo, hay una bella descripción en el 11º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 29, verso 34, en donde el Señor dice: a una persona que se ha rendido completamente a mí y que ha abandonado por completo todas las demás actividades, yo lo protejo personalmente, tanto en esta vida como en la siguiente. En otras palabras, yo deseo ayudarla a avanzar más y más en la vida espiritual. Se sobreentiende que una persona tal ya ha adquirido Shasti, el hecho de tener opulencias iguales a las del Supremo. En el Bhagavad Gita también se afirma que tan pronto como una persona se rinde a los pies del loto de Krishna, Krishna se encarga de ella y le da una garantía de protección de todas las reacciones pecaminosas. Él también le instruye internamente, de forma que el devoto pueda avanzar con rapidez hacia la perfección espiritual. A esta rendición del propio yo se le llama Atmanivedana. El yo se define de diversas formas según las diferentes autoridades. Algunas veces se considera que el yo se refiere al yo espiritual, o sea, al alma, y algunas veces se considera que se refiere a la mente o al cuerpo. La plena rendición de sí mismo, o sea, del propio yo, significa, por consiguiente, no solamente la rendición de nuestro yo como alma espiritual, sino también la rendición de nuestra mente y nuestro cuerpo al servicio del Señor. Srila Bhaktivinoda Thakur ha cantado una bella canción a este respecto, ofreciéndose como un alma plenamente rendida. Él dice:
mi mente, mis asuntos familiares, mi cuerpo, cualquier cosa que posea, mi querido Señor, te la ofrezco a ti para tu servicio. Ahora puedes hacer con ellas lo que gustes. Tú eres el poseedor supremo de todo. Así que si gustas, puedes matarme o puedes darme protección. Toda la autoridad te pertenece. Yo no tengo nada que proclamar como mío. Srila Yamunacharya, en esas sus oraciones al Señor, expresa una idea similar en las siguientes palabras. Mi querido Señor, puede que yo viva en algún cuerpo como ser humano o como semidios, pero no me molesta cualquier modalidad de vida en que me encuentre, porque esos cuerpos son simplemente subproductos de las tres modalidades de la naturaleza material. Y yo que estoy en posición de estos cuerpos, estoy rindiéndome a ti. En el Hari Bhaktiviveka hay una declaración respecto a cómo puede uno ofrecer su cuerpo en el proceso de rendición de sí. Allí el devoto dice, mi querido Señor, así como cuando se compra un animal, este no tiene necesidad de preocuparse respecto a su mantenimiento ni sustento, yo ya no me preocupo ni por mi mantenimiento ni por mi sustento, puesto que he entregado a ti mi cuerpo y mi alma. En otras palabras, aún no debe preocuparse acerca de su mantenimiento ni de su sustento personal ni familiar. Si se está realmente rendido en cuerpo y alma, uno siempre debe recordar que su única incumbencia es estar ocupado en el servicio del Señor. Srila Rupa Goswami dice que el servicio devocional por amistad y el servicio devocional por rendición de sí son dos procesos difíciles. Por consiguiente, tales relaciones con el Señor raramente se pueden ver. Únicamente los devotos avanzados pueden ejecutar estos dos procesos fácilmente. El sentido de esto se refiere a que es muy raro ver la rendición mezclada con la devoción extática sincera. Uno debe entregarse por completo a la voluntad del Señor. En el 11º canto del Srimad Bhagavatam, verso 41, capítulo 11, el Señor Krishna le dice a Uddhava, mi querido amigo, si alguien me ofrece la mejor cosa que él posea o cualquier cosa que le sea muy grata, él se beneficiará eternamente. En el Narada Pancharatra hay una declaración acerca de cómo puede uno actuar en todas las esferas de la vida para conseguir la satisfacción del Señor. Allí se asevera que una persona que está realmente situada en el servicio devocional debe ocuparse en toda clase de actividades, tanto en aquellas que se prescriben en las escrituras reveladas, como también en aquellas que se aceptan para la subsistencia. En otras palabras, un devoto debe ocuparse no solo en los deberes prescritos del servicio devocional que se menciona en las escrituras reveladas, sino que también debe ejecutar los deberes de su vida práctica con conciencia de Krishna. Por ejemplo, un devoto que tiene un gran establecimiento o una fábrica puede ofrecer los frutos de tal posesión material para el servicio del Señor. En el Hari Bhaktivilas existe la siguiente declaración acerca de la rendición de sí. Mi querido Señor, una persona que se ha rendido a ti, que tiene la firme convicción de que es tuya y que actúa en realidad de esa manera con su cuerpo, con su mente y sus palabras, puede en verdad saborear la bienaventuranza trascendental. En el Nishinja Purana, el señor Nishinjadeva dice, cualquiera que me ore a mí y se refugie en mí, vive bajo mi cuidado y yo lo protejo siempre de todo tipo de calamidades. Servir a árboles tales como el de Tulasi. En el Skanda Purana hay un enunciado que elogia al árbol de Tulasi de la siguiente manera. Permítaseme ofrecer mis respetuosas referencias al árbol de Tulasi, el cual puede destruir de inmediato grandes cantidades de actividades pecaminosas. Simplemente por ver o tocar este árbol, uno puede aliviarse de todas las aflicciones y enfermedades, simplemente por ofrecer reverencias y verter agua sobre el árbol de Tulasi. Uno puede librarse del temor de ser enviado al tribunal de Yamaras, el rey de la muerte que castiga a los pecadores. Si alguien siembra un árbol de Tulasi en alguna parte,
ciertamente que desarrollará devoción por el Señor Krishna. Y cuando las hojas de Tulasi se ofrecen con devoción a los pies del loto de Krishna, ocurre un pleno desarrollo del amor por Dios. En la India, cada hindú, incluso aquellos que no pertenecen al grupo Vaishnava, cuidan de manera especial el árbol de Tulasi. Aún en las grandes ciudades donde es muy difícil cuidar un árbol de Tulasi, se consiguen personas que mantienen muy cuidadosamente esta planta. Ellas la riegan y le ofrecen reverencias, ya que la adoración de Tulasi es muy importante en el servicio devocional. En el Skanda Purana hay una declaración acerca de Tulasi que dice así: Tulasi es auspiciosa en todos los aspectos, simplemente por verla, simplemente por tocarla, simplemente por recordarla, simplemente por orarla, simplemente por postrarse ante ella, simplemente por oír acerca de ella o simplemente por sembrar esta planta, se tendrá siempre buena fortuna. Cualquiera que se pone en contacto con el árbol de Tulasi, en las formas aquí mencionadas, vive eternamente en el mundo de Vaikunta. De Prabhu, así termina el capítulo 11, aspectos del servicio trascendental. Haribol. Perdón, estaba sin micrófono. Gracias, Prabhu. Simplemente para reforzar algunas cosas que se han mencionado aquí, es muy interesante diferenciar claramente dos cosas. La primera es ¿qué se define como servicio devocional? ¿Aquello que es favorable a Krishna o aquello que le complace a Krishna? Curiosamente, es aquello que es favorable a Krishna. Porque alguien podría decir lo siguiente, y fue explicado justo por Hare Krishna el día de ayer, no sé quiénes estuvieron, pero, por ejemplo, cuando Krishna lucha con estos demonios, él se divierte, porque, o incluso como un niño, a veces él pateó a Shakatasura, etcétera, etcétera. Es divertido para Krishna. Pero a pesar de que estos demonios le generan un placer a Krishna, ¿sí?, no se considera servicio devocional. En cambio, cuando Madre Yashoda castiga a Krishna, se considera servicio devocional. ¿Cómo es eso? Parecería una gran contradicción. Madre Yashoda hace llorar a Krishna y eso es bhakti. Un demonio hace reír a Krishna y eso no es bhakti. Y por eso hay una línea fina que separa aquello que es bhakti y aquello que no es, y va a depender básicamente de, como ha definido aquí Rupa Goswami, Anukulyena Krishnanushilanam Bhaktir Uttam. Es decir, que una persona que actúa por amor tiene una motivación muy diferente a aquella persona que actúa sea por temor o por odio a Krishna. ¿Sí? Entonces, por amor es posible incluso castigar, como es el caso de Madre Yashoda. O en general, por ejemplo, los padres o las madres a veces castigan a sus hijos como un acto de amor. Obviamente no estamos hablando de actos sádicos o cosas así. Claro, en el mundo material y en el mundo moderno especialmente, esto no es claramente entendido. ¿Sí? Hoy en día, si alguien reprende o castiga a su hijo, de repente, obviamente sin excesos enfermizos, estamos hablando de que está actuando por su bien. ¿Sí? Pero hoy en día puede ser incluso puesto en prisión. Pero desde el punto de vista trascendental,
el mismo castigo que inflige Yashoda a Krishna se considera servicio devocional puro, porque su motivación es amor puro. Así que aquí la diferencia está en la motivación. El segundo caso es algo que ocurre, por ejemplo, en nuestro entorno. ¿Sí? En nuestro entorno, por ejemplo, la gente lleva a veces al cura para que bendiga, digamos, su carro. ¿Sí? Se compra un automóvil y lleva al cura para que bendiga. Pero ¿qué es lo que hay detrás de este acto? Normalmente detrás de este acto es, este carro sí me pertenece y no quisiera que le pase nada, y como Dios es el controlador supremo, yo voy a dar una donación a este cura para que eche una agüita bendita y nadie me choque mi carro ni nada por el estilo. La mentalidad del Bhakti es parecida, pero es diferente. Por ejemplo, ustedes han visto en la misma India, cualquier taxista, micrero o rickshawala, el que lleva gente en su bicicleta, o el que lleva gente levantando así un palanquín, con muy pocas excepciones, tiene ahí puesta una foto de su deidad, ¿sí? Su Ishtadev, cualquiera que sea. Y esa foto no está decorativa, está con una guirnalda. Y está a veces con alguna ofrenda, algún arroz, alguna cosa que se le pone. Entonces, obviamente esa persona está esperando ser bendecida, pero no obstante, hace un acto de ofrenda. Y en el caso de los que son más avanzados, incluso reconocen que ese vehículo es propiedad del Señor. Incluso le ponen un nombre. Por ejemplo, los devotos aquí en Bolivia tenían, Somaka Maharaj, sus discípulos tenían un camión grande, ¿sí? ¿Y qué hizo Somaka Maharaj? Le hizo una cabeza de Garuda adelante, ¿sí? Y ese era el Garuda. Y había otro que se llamaba el Yatayu. Pero se veían como objetos o entes al servicio de Krishna, ¿sí? Como propiedad de él. Entonces, hay diferencias sutiles. Externamente puede ser similar, pero lo que varía es el sentimiento interno. De ahí que es muy interesante estudiar estas cosas. Lo mismo cuando se habla esta mañana, por ejemplo, Srila Bodhaya Maharaj nos contó la historia de cómo fue descubierto el lugar sagrado de Chaitanya Mahaprabhu. Y bueno, algunos de ustedes estuvieron conectados, pero para los que no, si ustedes me permiten, me gustaría repetir este incidente. Hay un lugar en Bengal que Bodhaya Maharaj dice que va como 500,000 de personas cada semana a prestarle reverencias al señor Shiva y respetos, que el mismo Bhaktivinoda Thakur lo hacía, y lo hacía también Bodhaya Maharaj, su familia, todo el mundo va ahí. Ahora, él recibió el mensaje del señor Shiva diciéndole que él no estaba complacido con eso, que él en realidad lo que quería es que se adore al señor Chaitanya Mahaprabhu y al lugar donde apareció el señor Chaitanya Mahaprabhu. ¿Sí? El devoto no está satisfecho con que le presten reverencias, no quiere que esa reverencia se dirija al Señor Supremo o a los Vaishnavas. Entonces, en este caso, por esa razón, Bhaktivinoda Thakur se mudó a Navadvip, que en ese entonces no se sabía que era Navadvip, pero él tenía esta percepción interna de que ese era el lugar, a Swarupganj.
y él fundó este sitio donde él fue a residir como Sonanda Sukadakunj. Entonces él todos los días se acostaba relativamente temprano porque él se levantaba a la medianoche. A la medianoche empezaba su sadhana con el canto de rondas y después él escribía esas realizaciones en forma de libros y sabemos que ha escrito más de 100 libros en ese estado de realización trascendental. ¿Sí? Ahora bien, entonces él cantaba yapa así en la terraza de Sonanda Sukadakunja y él vio un lugar donde había una palmera muy alta y ahí se manifestaba un fuego en las noches. Así que él de día fue a ver este lugar donde estaba esta palmera muy alta y se sorprendió porque vio que alrededor de esta palmera muy alta estaba lleno de plantas de tulasi. ¿Sí? Y ahí residía vivía una comunidad de musulmanes. Claro, como él era una autoridad, en ese entonces bajo el gobierno británico estaba la India, y él era un magistrado distrital. Claro, a diferencia otra vez de nuestro mundo contemporáneo, los magistrados eran grandes autoridades y personas de muy alto carácter, a tal punto que los ingleses escogieron a Bhaktivinoda Thakur, aunque no era inglés, para que resuelva estos asuntos y era en realidad la autoridad principal. En el sistema inglés, un magistrado puede incluso recluir a un gobernante, ¿sí? Es una autoridad muy importante. Todavía hay ciertos reflejos de esto en el mundo moderno. Por ejemplo, en los Estados Unidos se llama impeachment, que el mismo presidente puede ser juzgado. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, entonces esa era la posición de Bhaktivinoda Thakur. Y ocurre que los mismos musulmanes obviamente le tenían mucho respeto a él como autoridad. Y cuando fue ahí, Bhaktivinoda Thakur preguntó: ¿quién ha sembrado estas tulasis aquí? Y lo que los musulmanes le dijeron fue algo sorprendente. Dijeron: mire, aquí pasa algo extraño. Nosotros sembramos aquí semillas de comestibles, ¿sí? Arroz, y no sé, diferentes cosas. Pero no importa qué semilla ponemos, salen plantas de tulasi. Así que esto es como una especie de milagro. Que crezca tulasi en un sitio hace una referencia a un lugar sagrado. De tal manera que Bhaktivinoda Thakur dijo: oh, esta es una señal de que este es el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque, por ejemplo, dentro de cualquier deidad que pudiéramos tener, puesto que Tulsi es una deidad automanifiesta, debiéramos tener preferencia por cuidar una planta de tulasi. Donde estemos, ese sitio se vuelve muy propicio, se vuelve como Brindavan. De hecho, Brindavan se refiere también a esto, a que Brinda crece ahí, el bosque de Brinda. Brinda es Tulsi. Entonces, esto nos da una referencia muy clara de nuestra vida presente. En algunos lugares es difícil cultivar tulasi, ¿no? Claro, en lugares tropicales, porque justo ahora estábamos hablando de Orochito, donde han vivido algunos devotos ahí en Santa Cruz, donde, claro, la planta de tulasi crece súper abundantemente. Y seguramente eso también puede suceder en Virgarsam, en el Chapare teníamos también unas plantas exuberantes de tulasi. En lugares que son un poco más altos, un poco más difícil, aquí en Cochabamba, por ejemplo, o hay devotos que están conectados en La Paz. Bueno, no sé cómo, hay una devota que se conecta de México, seguramente en México es un clima parecido al de Cochabamba, pero entonces, si uno puede tener una planta de tulasi, es la mejor forma de hacer avance espiritual conectado al canto de Hare Krishna. Obviamente se puede tener adicionalmente otras deidades de Gornitai o de Panchatattva, Radha Krishna, excelente, pero si uno puede tener una planta de tulasi, es tan importante
que puede transformar esto, puede ser una señal y una forma de santificar el lugar donde uno vive, ¿sí? Así que bueno, me permitió hacer este comentario, pero ahora, si cualquiera de los devotos que está conectado quisiera hacer algún comentario adicional o una pregunta, adelante, por favor. Haribol Prabhu. Ya. Hay algo que no me queda claro, o por lo menos estoy confuso, de la lectura. Dice, en el Naradiya Purana hay una explicación sobre la manera en que esta servidumbre es trascendental. Allí se dice que una persona que constantemente se ocupa en el servicio devocional con su cuerpo, su mente y sus palabras, o incluso, esta es la parte que no me queda claro, o incluso a una persona que no está en verdad ocupada, sino que simplemente desea hacerlo, se le considera liberada. Es decir, solo por pensar uno se puede liberar. Ni siquiera pensar, desear. Oh, perdón, sí, desear. Sí. Por ejemplo, Prabhupada dio ejemplos de esto. Algunas veces, cuando él estaba especialmente en Estados Unidos, había gente que le confesaba, que decía, mire, me parece que lo que ustedes hacen es increíble, yo quisiera hacerlo, pero no puedo hacerlo. Y Prabhupada contó a los devotos, dijo, esa persona ya ha iniciado su sendero, porque quizás en el cuerpo que tiene actualmente no vaya a poder hacer lo que está queriendo hacer, pero si su deseo es intenso, esta vida es muy corta, pronto abandona su cuerpo y obtiene un cuerpo en el cual sí puede prestar ese servicio que desea. Esos son deseos trascendentales. Los deseos materiales nos enredan en este mundo, pero los deseos trascendentales pueden directamente ser el punto de ingreso al mundo del servicio devocional. Entonces, es correcto aquí lo que dice Narada Muni. Y hay muchos ejemplos en la propia vida de Narada Muni, de personas que simplemente desearon alguna vez ocuparse en servicio. Incluso las personas que se regocijan de ver a los devotos hacer servicio, esas personas ya están haciendo servicio devocional. Las únicas personas que no hacen servicio devocional son aquellas que más bien envidian o critican el esfuerzo que hacen los devotos por prestar un servicio. La envidia no es la única cosa que no se puede ofrecer al Señor como un servicio. Jay Prabhu, gracias. No, muchas gracias, Prabhu. Ok, entonces, si no hay más, muchas gracias. Vamos a hacer nuestros pranams y empezamos nuestro kirtan. Jai Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhar Ji ki Jai, Shri Goranga Radharaman Ji ki Jai, O Pramanandi. Jai Nikalaya Prabhupada Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nikalaya Prabhupada Shri Bhakti Antasana Prabhupada ki Jai, Nikalaya Prabhupada Shri Bhakti Rakshak Shri Dadev Goswami Maharaj ki Jai, Nikalaya Prabhupada Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pasi Bhakti Kavatulana Acharya Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnu Pasi Bhakti Viruddha Bhadani Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnu Pasi Shri Prayajan Prabhu ki Jai, Jai Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada ki Jai, Nikalaya Prabhupada Shri Gaur Kishore Goswami Maharaj ki Jai, Jai Shri Sachinandan Bhaktivinoda Thakur ki Jai, Vaishnava Sarvamata Gananta Swami Maharaj ki Jai, Vandarupa Sanatana Raghu Yugo Shri Jiva Gopala ki Jai, Pramsaka Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakti ki Jai, Shri Radha Krishna Gopurnath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Mathura Dham ki Jai, Jagannath Puri Dham ki Jai, Navadvip Dham ki Jai, Ganga Mai ki Jai, Yamuna Mai ki Jai, Tulsi Narayan ki Jai, Bhakti ki Jai, Harinama Sankirtana ki Jai, Nitai Gaur Pramanandi, Hari Hari Gaur, Sarvanta Bhakti Vrinda ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las Shri Guru Goranga, Jai Shri Guru Goranga. Jai Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasati, Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasati, Gaura Bhakta Vrinda,